El saludo cordial a cada uno de ustedes, estudiantes de ciencia y tecnología. En esta oportunidad trabajaremos respecto a la física, química y la parte biológica del agua. En este caso, y relacionaremos con una alternativa tecnológica, cultivando y desde luego consumiendo a una planta milenaria que es el berro. A continuación, el título de la sesión es: promovemos el consumo responsable del recurso hídrico y terminamos nuestra alternativa de solución tecnológica adecuando en el cultivo y consumo del berro. La competencia para esta semana es: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Vamos a trabajar en las 4 capacidades, las 2 primeras. Determina una solución tecnológica, diseña la alternativa de una solución tecnológica también. Y desempeño en este 7º ciclo es: describe la importancia del recurso hídrico y propone alternativas de solución tecnológica para validar el rol e importancia del cultivo y consumo del berro. El reto, tenemos como ustedes muy creativos en esta tarea de lo que es retos, vamos a elaborar una infografía, es decir, considerando el documento que también tienen como referencia sobre un breve estudio del berro. Además, van a diseñar una propuesta alternativa de solución tecnológica para el cultivo de esta planta milenaria como el berro, utilizando materiales muy sencillos como botella, balde, en este caso con agua potable, que es el recurso más importante que estamos relacionando en esta sesión. El agua, un compuesto indispensable. Brevemente, es un compuesto inorgánico más importante para todos los seres vivos. Es impostergable e indispensable para las funciones vitales de la célula. Constituye el 50 al 90% de la masa de todos los seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos unas 2 células, una comparativa, ¿ya? Aquí una célula escasa de agua, que tiene en este caso plasmolizada, y aquí una célula con vacuolas, en este caso turgente, que tiene gran cantidad de agua. En las plantas también lo podemos notar, ¿cierto? Plantas normales con suficiente cantidad de agua, plantas marchitadas, es decir, plasmolizadas, no tienen nada de agua, secas. Muy bien. El agua es un compuesto indispensable en este caso en las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales en el cuerpo? En este caso, como digestión, absorción de nutrientes, eliminación de desechos, un solvente que es una sustancia que puede disolver otras moléculas y compuestos a los que se denominan solutos. Una mezcla homogénea de solutos y solventes se llama solución. En este caso, para ejemplos sencillos, en casa consumimos gran cantidad de soluciones. Por ejemplo, el café, ¿ya? La leche con agua, pero tú le agregas el azúcar. Entonces el azúcar vendría a ser el soluto y lo demás sería el solvente, el agua. Y toda la mezcla homogénea se llamaría solución. Además regula la temperatura del cuerpo, que es importante. Ya le dije, el 80 a 95% en la sangre. Promueve los desechos, conforma 22% en la parte de los huesos. Es un amortiguador de las articulaciones. Humedece el oxígeno que respiramos. Ayuda a convertir los alimentos en energía, así mediante el metabolismo. Protege los órganos vitales. Ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. Prácticamente los músculos está formado un 75% de agua. Entonces es importante el consumo de este líquido vital en nuestro organismo. Propiedades químicas del agua. Debido a la polaridad de las moléculas del agua y su capacidad para formar puentes de hidrógeno, es un excelente solvente. Entonces ahí tenemos 2 cosas importantes. Como tiene 2 elementos, en este caso oxígeno, la más grande, está con la densidad alta negativa. Y los blancos, que indican la cantidad de los hidrógenos, alta proporción de densidad positiva. Entonces, por el lado blanco y el lado rojo, aquí hay una afinidad, se atraen y formando enlaces o puentes de hidrógeno. A esa característica se llama polaridad. Así es. Entonces, esto acude a la mayoría de las reacciones químicas
importantes para la vida. Se realiza en un medio acuoso dentro de las células, que es importante su estudio a nivel interno. Se dice que el agua es un disolvente o solvente universal. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque existen sustancias que no se pueden disolver en el agua. Por ejemplo, el aceite y todas las sustancias en este caso que son apolares. Entonces, en forma general, el agua es buena para disolver moléculas de iones polares, o sea, de polar a polar, pero mala para disolver moléculas no polares, aclarando siempre eso. Entonces no podemos generalizar, ¿ya? Siempre se menciona en los textos que dice disolvente universal, se dice que es todo, pero acá vemos que no puede ser. Las sustancias no polares no disuelven el agua. Por esa razón, hay dos términos que debemos clarificar, diferenciar entre polar y no polar. El agua puede disolver todas aquellas moléculas que son polares. A eso se le llaman hidrofílicas, capacidad hidrofílica, es decir, carga eléctrica con dos cargas, positivo y negativo, ¿ya? Polares, y la solución sería hidrofílica, se disuelve. Por ejemplo, el agua con azúcar o agua con sal son hidrofílicas, se disuelven rápidamente. La molécula que no tiene carga, o en este caso son apolares, ¿ya? Como la grasa, los aceites, no se disuelven en agua. A esto se le llaman como hidrofóbicas. ¿Ves? Hidrofóbicas. Acá tenemos entonces a nivel de biología. Ustedes saben muy bien que las grasas a nivel de la capa de la membrana celular, ¿ya? Está formado por grande cantidad de ácido graso, ¿cierto? Pero la parte de la cabeza, que le llaman la parte de la cabeza, que está formado por glicerol, una parte de fosfato, a esto se le denomina hidrofílica. ¿Por qué? Porque esto sí es polar y rápidamente se pueden unir con el agua, ¿cierto? Pero la parte baja, que es la cola del ácido graso saturado o insaturado, saturado porque una sola línea, en este caso sin enlaces dobles, como el ácido esteárico de la grasa de vaca, por ejemplo, o el omega 3, aceite de oliva, por ejemplo, los aceites tiene doble enlace, entonces estas son hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque no se juntan con el agua, son apolares. Ahí está la diferencia entonces, para clarificar la idea importante de lo que es hidrofílica: se disuelven rápidamente polar con polar, e hidrofóbicas no se juntan con el agua. Entonces la polaridad del agua, la zona de los hidrógenos es levemente positiva, exacto, es decir, la densidad altamente positiva, ¿de acuerdo? Y el oxígeno es levemente negativo, ahí tenemos densidad negativa. Por esa característica, uno positivo, otro negativo, se concede la palabra pues que el agua es netamente polar. El agua interactúa de manera diferente con sustancias polares y no polares debido a la propia estructura polar de esta molécula. Como explicamos en su momento, tiene esa propiedad importante por la alta densidad positiva y alta densidad negativa. Estas moléculas de agua son polares, con cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno y cargas parciales negativas en los átomos de oxígeno, y dispuesto en una estructura angular. El ángulo, en este caso que se forma, es de 104,5 grados de inclinación, prácticamente una estructura angular, ¿ya? Entonces tenemos ahí por su polaridad del agua. El agua actúa como capa de hidratación. ¿Por qué denominamos esto? Por ejemplo, ¿qué sucederá a la sal de mesa cuando se agrega agua? O sea, microscópicamente, ¿qué es lo que realmente está pasando con esta sustancia? Si se disuelve la sal de mesa, en este caso la red cristalina de cloruro de sodio, comenzará a disociarse en dos iones, es decir, en el catión sodio y en el anión cloruro. O sea, se separan en dos iones, uno positivo y otro negativo. La disociación es solo un nombre para el proceso en el cual un compuesto o molécula se separa para formar iones. Las moléculas de agua forman capas de hidratación alrededor de los iones. Es decir, los iones cloruro, como vemos acá en la estructura, cargados negativamente, ¿correcto?, son rodeados rápidamente por los extremos de hidrógeno. Ahí está, los hidrógenos los atrapan, ahí están. Los atrapan los hidrógenos. ¿Por qué los hidrógenos? Porque
están cargados parcialmente de carga positiva. Muy bien, entonces negativo con positivo son afines, lo rodean los átomos de hidrógeno. ¿A quién? Al cloruro. ¿Entiende? Entonces a eso es capa de hidratación. Mientras que los iones catión sodio, como son cargas positivas, ahí está las cargas positivas, están rodeados por quiénes, por las cargas negativas. ¿De quién? De oxígeno. Ahí está. A esto le rodean quiénes, los oxígenos del agua. Entonces molecularmente vemos ahí que cuando se forman las redes cristalinas de la sal, ¿ya? Se forman estos iones, se separan en el agua y el agua cumple su función. Los positivos rodearán al cloruro y los negativos rodearán a quién, al sodio, al positivo. A eso le denominamos como capa de hidratación del agua. Eficiencia del agua. En este caso en el campo natural, en el campo de la agricultura, entre otros. El agua es importante para la producción de cultivos debido a la disponibilidad de este recurso vital. Depende de la formación de una nueva biomasa vegetal. Prácticamente en los cultivos como tomate, lechugas, entre otras hortalizas, plantas, en general los vegetales, el contenido de agua en el interior de una planta supera el 90%. Por eso radica su importancia. Estos cálculos también se pueden realizar para saber cuánta agua usamos en la preparación de alimentos, en el aseo personal, en la limpieza de la casa, en la bomba de baño, al ducharnos, entre otros. Por lo tanto, la cantidad de agua requerida en el hogar por personas es abundante. Por ello, la imperiosa necesidad de la eficiencia en el consumo y el uso responsable de este líquido vital. Unos datos importantes. ¿Sabías que al lavarse los dientes con agua corriente, en este caso, casi se gasta 20 litros? Bueno, no por día, pues no, sino de repente es un cálculo mensual. Al ducharse, de 20 a 120 litros. Una lavadora, 285 litros. Al lavar los platos, de 15 a 20 litros. Al vaciar el estanque, en este caso del water, de 7 a 10 litros. Al descongelar los alimentos, 24 litros. Al lavar el auto, bueno, el carro natural, 400 litros. Entre otros, mira, ve. Al regar, en este caso, un césped, un jardín, así con una manguera, por ejemplo, 1000 litros por cada 100 metros cuadrados. Entonces, prácticamente hay una debilidad. Y frente a esa debilidad, ¿cuál es la oportunidad? Es esto, los sistemas de riego actualizados. Tenemos varios, por ejemplo, ahí nosotros ya en el chamber, en el jardín botánico, recuerdan, tenemos ahí el sistema de riego por goteo. O sea, en este caso son franjas que se coloca para lo que es el riego por goteo, un método de irrigación que permite hacer óptimo el uso del agua para cultivar todo lo que es hortalizas en general y no se pierda, le cae exactamente para cada planta. El sistema de riego por aspersión, bueno, esto es para grandes campos de cultivo, ¿cierto? Se reparte de lo más homogéneo posible el agua como una lluvia. Muy bien. El sistema de riego automático, claro, esto es generalmente cuando se tiene un control y sabemos en qué momento ya se puede regar el ambiente. En este caso se utiliza para los campos de deporte, ¿cierto? Y ya. El sistema de riego hidropónico, muy bien, esa es nuestra propuesta que estamos trabajando en la actualidad. Se está trabajando este año pasado en el chamber, en el cultivo hidropónico, diferentes plantas, empezando con la lechuga, con la albahaca, entre otras hortalizas, utilizando nutrientes como solución A, macronutrientes, y solución B, micronutrientes. Y actualmente también tenemos como propuesta de alianza estratégica con el distrito de Santa María, que está iniciando ya el cultivo del berro bajo el sistema hidropónico. Es una alternativa muy genial. El sistema de riego por microaspersión, claro, también aquí utilizan los agricultores. Ya, el sistema de riego por nebulización, produce niebla fina, el agua parece salir con una alta presión por unos pequeños orificios, en este caso para campos de cultivo. O sea, esto prácticamente se reduce la pérdida en vez de regar la planta, por ejemplo, por aniego, ¿cierto? Actualizado. Para ello entonces tenemos una propuesta, el valor medicinal del berro en la historia.
estamos relacionando ya el contexto de la estructura del agua con nuestro proyecto que vamos a emprender con ustedes. Ya brevemente habíamos iniciado ya con ustedes cuando hablamos en la sesión de biotecnología, ¿recuerdan? Pero ahora lo estamos reforzando porque nos pide relacionar el agua con lo que es el cultivo de plantas. Diferentes plantas, pero hemos elegido el berro porque ahora explicamos el porqué de las cosas. En la actualidad, la conservación de la salud en forma natural y la prevención de enfermedades han producido en tiempos de pandemia un incremento del consumo de frutas y hortalizas, con características especiales de acumulación de fitonutrientes y fitoquímicos naturales. El berro, cuyo nombre científico es Nasturtium officinale, no es la excepción. También posee características de mucho interés para la salud. Ha sido consumido desde tiempos muy antiguos. Tanto es así que griegos y romanos creían que el berro promovía la fortaleza y el carácter del guerrero de esos tiempos. Se dice también que Hipócrates recogía berros de las corrientes de agua cercanas al hospital y se los proporcionaba a sus pacientes como purificador de sangre. Actualmente también hay testimonios donde personas han consumido extracto de berro y que estaban pues en principio de cáncer de diferentes partes del cuerpo y está en proceso de cura, y ahora le vamos a explicar por qué razones. Hay que tomar en serio esta planta entonces. En otros lugares del mundo, como España, Inglaterra, su cultivo y venta en los mercados, grandes mercados, están autorizados de venta prácticamente por el ministerio de ese lugar. Ya están autorizados para que lo permitan, como lo consideran como una hortaliza más del consumo vegetal. Por esa razón, Hipócrates nos recuerda su frase muy importante: que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Y tenemos ahí una muestra producida de berro en casa. Muy bien. Para ello debemos conocer su taxonomía, es decir, su clasificación científica. El reino Plantae, división Magnolophyta, clase Magnolopsida, orden Brassicales, familia Brassicaceae, género Nasturtium, especie officinale, cuyo nombre científico entonces sería Nasturtium officinale. Este término de Nasturtium viene del latín nasus, que significa nariz, y tortus significa torcido, debido al olor picante de la planta, que irritaba la nariz y obligaba a hacer gestos torciéndolos, más o menos así, ¿no? Más o menos así. Correcto, entonces eso es el origen y se asigna a ese género de esta maravillosa y milenaria planta. Los incas también consumían gran cantidad de nuestro medio, el tahuantinsuyo. Así que tenemos que retomar, a considerar con un valor a esta planta. Clima y medio ambiente del berro. El berro se desarrolla mejor en climas templados, pero a su vez tolera una amplia gama de temperaturas que van desde 5 grados hasta los 23 grados. Prefiere crecer en plena exposición solar para su fotosíntesis, obviamente, ¿cierto? La fase luminosa y la fase oscura. La parte sumergida de la planta soporta bien, en este caso las heladas en las zonas altoandinas, porque crece en diferentes lugares, ¿eh? Es una planta cosmopolita, crece en la costa, en la sierra, en la selva, debido a que la temperatura del agua es siempre superior. El berro es muy exigente en agua, tanto en calidad como en cantidad. La concentración deseable es de 8 partes por millón de nitrógeno. Soporta un pH, es decir, así es, el rango de 5,5 hasta 8. O sea, puede vivir en zonas muy ácidas como muy alcalinas también. Lo más recomendable es que esté a una temperatura de 10 a 15 a 11 grados de temperatura. El agua debe ser potable, es decir, para cultivarlo, o de pozo, si su consumo es fresco. O también puede cultivarse en el sistema hidropónico. Ahí lo tienen ustedes en forma natural, y acá tenemos en forma artificial que lo estamos cultivando en casa, bajo la forma de sistema hidropónico, o también en agua, que lo voy a explicar luego con agua simple. Valor nutricional del berro. El berro, junto con otras brassicales de consumo verde, está entre las hortalizas más nutritivas consideradas en el planeta, por si acaso. Ellos son una excelente fuente de vitamina B6, la vitamina C, carotenos y manganeso. Además, son una buena fuente de fibra, de hierro, cobre y calcio, así como de vitamina B1, B2 y vitamina E.
Estas hortalizas tienen 3 veces más contenido que calcio, en este caso en calcio que fósforo, lo cual es una buena relación debido a que el alto consumo de fósforo ha sido ligado a la osteoporosis, es a los huesos. Tenemos ahí la planta del berro en su lugar natural. Aquí tenemos una propuesta de una ensalada de berro, acá su preparación con todos los protocolos de bioseguridad por si acaso. Aquí tenemos un sándwich con una tortilla de berro. ¿Le apetece, joven? Muy bien, interesante. Entonces, a empezar a cultivar. Beneficios para la salud del berro. Las hojas y tallos verdes, en este caso, del berro, almacenan muchos fitonutrientes que tienen propiedades en la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Al tener bajas calorías y muy poca grasa, es recomendable para programas de reducción de peso y control de colesterol. Es decir, hay personas que tienen gran cantidad de triglicéridos. Entonces, esta es una alternativa, una propuesta para consumir. Las hojas y tallos del berro contienen gluconasturtina. La gluconasturtina, o químicamente conocido como 2-fenetilglucosinolato, un compuesto que confiere el picor, es decir, a eso se debe el picor que tiene y el aroma de esta hortaliza, pero puede ayudar a reducir el daño al ADN de la célula y tiene un potencial como anticarcinogénicos, es decir, son anticancerígenos a diferentes partes de los tejidos u órganos de nuestro cuerpo. El 2-fenetil isotiocianato puede efectivamente inhibir el crecimiento de tumores y cáncer en diferentes tipos del órgano del cuerpo, como mamario, el colon, próstata, del estómago, entre otros. Hay testimonios de este extracto de berro que cuida a personas que han sido detectados con células malignas, es decir, con cáncer, y se han curado. Entonces hay que retomar, si Hipócrates lo utilizó en esos tiempos, y ahora en el siglo XXI que estamos viviendo, en épocas de pandemia, ¿por qué no dar la oportunidad a esta planta que es el berro? Vitamina presente en el berro. El berro presenta cantidad de vitamina C, el famoso ácido ascórbico, que muchas frutas y hortalizas, en este caso, al ser esta vitamina un potente antioxidante, es decir, elimina los radicales libres que tenemos en el cuerpo. La vitamina K tiene un rol potencial en la salud de los huesos, promoviendo la actividad osteotrófica, es decir, permite la formación de los huesos y fortalecimiento de los dientes. La vitamina A también es una fuente muy importante, así como de carotenoides antioxidantes como betacarotenos, luteína y zeaxantina. Los betacarotenos, una vez convertidos por el cuerpo en vitamina A, cuidan la visión y ayudan a la regeneración celular y protege contra la degeneración macular, es decir, los ojos. Ricos en vitaminas del complejo B, tales como la riboflavina, niacina, vitamina B6, la piridoxina, tiamina y ácido pantoténico, que son esenciales para optimizar las funciones metabólicas celulares. Minerales en el berro. Ricas en minerales como calcio, que es requerido en la formación de huesos y dientes, así también la regulación cardíaca y actividad muscular. El alto contenido de potasio le confiere una fuente importante debido a que este elemento es muy importante componente celular. Y los fluidos corporales que ayudan a controlar la frecuencia cardíaca y presión sanguínea para contrarrestar los efectos del sodio, es decir, la presión alta. El berro tiene el contenido, en este caso de azufre, más alto después del rábano. Se ha encontrado que con el consumo regular de berros en la dieta se previene la anemia porque tiene gran cantidad de este elemento hierro. Y el hierro es un elemento fundamental en la hemoglobina. También por alto contenido de yodo que se relaciona con la tiroxina. ¿Y la tiroxina qué es? Una hormona de la glándula tiroidea. Y esta glándula tiroidea se relaciona con la hipófisis. Y la hipófisis, mediante sus dos lóbulos, produce gran cantidad de hormonas para todo el cuerpo. Y esto permite la homeostasis, el equilibrio. Es decir, las emociones. Produce los neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo.
pero debe ser evitada consumir por personas que padecen con hipertiroidismo. ¿Qué significa esto? Lo que tienen alta cantidad de yodo, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, hay una propuesta del cultivo de berro en agua y en casa. De forma natural, viven en riberas de río. Tenemos un potencial de la ribera del río Guaura, del valle Guaura-Sayán, en las acequias, en los lugares cerca al río, en los manantiales, también encontramos cerca a la playa, gran cantidad de plantas. Cogemos una muestra con mucho cuidado, con mucha bioseguridad, y se puede cultivar en agua potable, que se cambia 2 veces por semana, en un balde o de repente en una botella, como lo ven aquí. Ahí está. Se corta una botella en la parte superior, se coloca el tallo y le vas cambiando el agua a cada 2 o 3 veces por semana. Porque en estos momentos es una propuesta también el sistema hidropónico, pero no tenemos el reactivo eficientemente. Entonces, pero sí hemos demostrado cómo hacer controles en botellas con agua o balde con agua. Ya se colocan los tallos y empiezan a crecer en un lugar fresco, en un lugar que haya bastante ventilación y sol, y la planta crece. Solamente requiere cambio permanente del agua. Así que es una propuesta muy sencillo, práctico, que sí ustedes lo van a hacer, porque ya saben por qué tiene potenciales de minerales, vitaminas y otros componentes orgánicos como fitoquímicos naturales, como la gluconasturtina, por ejemplo. Evidencias y productos. Por ejemplo, acá tenemos el berro en su forma natural, aquí cuando propusieron la ensalada, y aquí cuando estamos cultivando hidropónicamente. Vamos a escuchar brevemente las evidencias de los alumnos, que en la cual ustedes también van a hacer, ¿ya? Para que esto sea efectivo. De lo contrario, no podemos demostrar su validez del berro. Buen día, profesor. En esta mañana les voy a explicar sobre la importancia del berro. En primer lugar, les muestro aquí una ensalada del berro. Que bueno, el berro tiene bastante hierro para la anemia. También es bueno porque contiene vitamina C contra los escorbutos y también la vitamina K para los huesos. Y también algo más importante, que es anticancerígeno. Bueno, el berro mayormente lo encontramos en lugares pluviales. Muchas gracias. Muy bien, joven, entonces como verán ahí, han escuchado también evidencias en la cual sí es posible. Aún los lugares, ustedes saben muy bien que nuestro país es un lugar megadiverso. Por Aprende en Casa, nuestros alumnos se encuentran en diferentes lugares del país. No solamente se encuentra en Huacho, está en Distrito Santa María, están en Vegeta, Sayán, Carquín, Huacho mismo, están en Gualmay, están en Barranca, están en Ancash, están en Huánuco, están por Ollón, en diferentes lugares en los cuales nos encontramos. En la selva también se encuentran nuestros alumnos, y por lo tanto ahí crecen los lugares, en este caso esta planta. ¿Y por qué no promover entonces su cultivo y consumo para trabajar y valorar sus beneficios nutricionales de esta planta? Finalmente, tenemos 2 frases muy importantes que debemos recordar y valorar en el tiempo, dicho por Hipócrates: que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Hipócrates. Muy amables jóvenes, muchas gracias.